En este ejemplo vamos a utilizar la clase Vector, que es la clase más sencilla que viene en la colección de Java. Voy a utilizar el IDE BlueJ porque es uno de los más sencillos de usar, sobre todo para el tema de aprender Java. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Este proyecto lo voy a llamar Ejemplo 1. Vamos a crear un paquete para tener orden en nuestro código. Dentro del paquete vamos a crear una nueva clase, en este caso se va a llamar Vector Test. Antes de continuar escribiendo código, es muy importante revisar la documentación respecto a la clase Vector. Lo primero que podemos observar es en qué paquete está esta clase, ya que recuerden que para poder utilizar una clase que está dentro de un paquete diferente al que estamos trabajando, hay que hacer imports. Entonces, aquí vamos a hacer primero, antes que nada, el import correspondiente. Ahora, como esta clase solo trata de mostrar el funcionamiento de la colección Vector, no necesitamos otra cosa, no necesitamos métodos diferentes más que el método main. Así que voy a escribir el método main. Voy a colocar aquí un comentario. Revisar la documentación de la clase Vector. Y voy a colocar el link que esté disponible como un comentario para que nunca se nos olvide lo que necesitamos revisar. Para poder crear una instancia de la clase Vector, pues vamos a revisar la lista de constructores en la documentación y podemos encontrar que particularmente la clase Vector contiene 4 constructores. El primero de ellos, que no recibe ningún parámetro, me indica que esto va a construir un vector vacío, es decir, no tiene datos inicialmente y posteriormente puedo empezar a agregar elementos. Ese será pues el constructor que vayamos a usar. Así que, sin más, vamos a crear nuestro vector. Vamos a poner aquí un comentario que indica que se inicializa el vector con 0 elementos. La clase se llama Vector. En este caso, la variable le voy a llamar colores porque voy a almacenar precisamente el nombre de diferentes colores en él. Una vez creada la estructura, el siguiente paso es agregar los valores iniciales que va a contener esta colección. Vamos a poner todo con comentarios para no perder el seguimiento de nuestro código. La manera de agregar nuevos elementos a una estructura, como en este caso un vector, es usando el nombre del vector y el método add. El método add recibe como parámetro el objeto que queremos guardar en esta estructura. En este caso van a ser objetos de tipo string, nombres de colores, así que voy a colocar aquí una serie de strings representando diferentes colores. Vamos a agregar nuevos colores. Vamos a ir agregando estos strings. Y finalmente, con estas instrucciones, tenemos ya 5 elementos dentro de este vector. Así que, bueno, pues vamos a imprimir estos valores.
Algo interesante que tienen las colecciones y particularmente en el caso de la clase vector es que tienen sobrescrito el método toString, es decir, ese método que se llama cada que queremos imprimir el valor directamente usando la sentencia system.out.println. Y tiene ya un formato bastante interesante, bastante legible para el caso de querer imprimir el contenido de un vector. Vamos a verlo, vamos a ver que podemos ocupar este formato de tal suerte que yo puedo mandar a imprimir directamente la estructura completa. ¿Qué va a imprimir eso? Si recuerdan, cuando ustedes tratan de imprimir regularmente algún objeto, si no tiene sobrescrito el método toString, o bien imprime la dirección en la memoria de Java, de la máquina virtual de Java, o imprime, si fuera el contenido textual, imprime ese texto. Vamos a ver qué se imprime en este caso cuando mandamos directamente el nombre del vector. Compilamos, verificamos que no tenemos ningún error y entonces ahora ejecutamos. No tiene ningún parámetro nuestro ejemplo, por lo tanto, esta sería la salida en pantalla. Vean que a la hora de imprimir la colección completa, el vector completo, entonces se imprime ya con este conjunto de corchetes y cada uno de los elementos de string separados por comas. Esto se puede usar siempre y cuando lo único que contenga nuestra estructura sean cadenas, sean strings. Si contuvieran en algún momento objetos más complejos, esta sintaxis puede que no nos resulte útil. Regresemos al código. Y pues bueno, vamos a colocar aquí un comentario. Imprimir el contenido del vector. Una vez creado el vector, nosotros podemos seguir agregando más elementos. Es decir, cada que se manda a llamar al método add y se le proporciona un nuevo objeto, esta estructura crece en su tamaño para albergar la cantidad de los nuevos elementos. Vamos a agregar un nuevo color. Por ejemplo, el color rosa. Y vamos a mandar a imprimir también nuevamente ese color. Lo que vamos a encontrar en la ventana de salida es que inicialmente el vector tiene 5 elementos, después mandamos llamar otra vez al método add y entonces el último elemento que se agregó es el color rosa. Esto es importante de explicar. Los elementos mantienen un orden en las clases y subclases de lista, es decir, el orden de nuestros elementos es exactamente el mismo en el que los vamos agregando. Aquí sí se mantiene el orden, aunque posteriormente se pueden ordenar si ese fuera el caso. Regresemos al código. Y ahora vamos a ver que además de poder agregar elementos a esta estructura, elementos nuevos con el método add, también es posible sobreescribir un elemento existente. Es decir, si nosotros invocamos al método set, este método set va a buscar en una posición determinada, por ejemplo la 3, va a buscar en esa posición que yo le estoy indicando, en ese índice, el elemento existente y lo va a sustituir por el nuevo objeto que esté asignando. Vamos a ver cómo sería esto. Aquí estamos indicando que en la posición del índice 3
vamos a sustituir el contenido por la palabra verde. Vamos a ejecutar. Y como podemos ver, anteriormente en la posición número 3 se encontraba el objeto string con el contenido negro o la palabra negro. Una vez que ocurre este set, el elemento que está ahí se sustituye por la nueva cadena, que en este caso es verde. Del mismo modo, podemos utilizar otras operaciones. Existe otra operación en esta estructura vector que es el método remove. El método remove hace precisamente lo que su nombre indica. Yo le proporciono un índice y este elemento lo que va a hacer es remover lo que hay en esa posición y no solo removerlo, sino recorrer los demás elementos para reestructurar el vector y que no haya espacios en blanco. Recordar que las colecciones no permiten espacios en blanco, permiten objetos y un objeto puede ser nulo, pero no puede haber posiciones vacías. Así que vamos a probar el método remove. Y como podemos ver, nosotros dijimos que removiera el elemento que existía en el índice 1. Esta es la posición o el índice 0. Índice 1 encuentra el elemento, lo elimina y lo demás que estaba delante de la estructura lo reordena y lo ajusta para que ahora el vector tenga solamente 5 elementos. Finalmente, también es posible leer alguna de las posiciones que tiene este vector, alguno de los objetos que almacena, haciendo alusión a su posición. Por ejemplo, yo puedo obtener el nombre de algún color invocando al método get. Vamos a pedir que nos devuelva el elemento número 4. Y este elemento eventualmente lo vamos a imprimir. Algo que seguramente ya notaron es que el IDE que estoy usando me marca un error al hacer una llamada al método get. Si yo reviso el tipo de error, el propio IDE me indica que hay una incompatibilidad de tipos, es decir, que el método get, según la documentación, me va a regresar un object, es decir, un tipo de dato genérico object. Y yo lo quiero guardar en un objeto de tipo string. Eso, pues bueno, se resuelve muy simple haciendo un casting. Vamos a probar. Vamos a modificar aquí con esta sintaxis y vamos a imprimir el nuevo color que acabamos de encontrar. Y vamos a compilar y vamos a probar este código. Y entonces, como podemos ver, podemos obtener también el elemento en una posición, en un índice en particular de un vector. Es importante resaltar lo siguiente. La clase vector, aunque parece una clase que es muy robusta, la propia documentación de Java nos indica un poco de la historia precisamente de esta clase. La documentación aquí en esta sección nos da un dato muy importante a tomar en cuenta. Lo primero es que nos dice que la clase vector fue modificada precisamente para implementar la interfaz list y así formar parte de la colección del framework de colecciones. Sin embargo, la clase vector no pertenecía de manera natural a esta colección, se agregó posteriormente y la clase vector contiene todas estas operaciones para agregar, para obtener, para remover elementos. Y esas operaciones las hace de una manera sincronizada. Eso tiene que ver cuando se están manejando threads.
y la manera en cómo se bloquean en memoria los datos para ser manipulados. Sin embargo, esta clase no es muy eficiente. Es una clase que, si bien nos puede resolver un problema inmediato de tener una estructura de colección para agregar elementos de manera dinámica, poder manipularlos, la propia documentación de Java nos dice que si no vamos a usar esas operaciones dentro de un thread de manera sincronizada, es preferible y recomendable usar en su lugar la clase ArrayList. La clase ArrayList en funcionamiento tiene métodos similares a las de un vector. De hecho, en el uso ya dentro de una aplicación se manipulan de una manera muy similar. Sin embargo, el ArrayList es la estructura más eficiente que existe en la categoría de las listas, y por eso la propia documentación nos sugiere siempre utilizar, en lugar de un vector, un ArrayList. Así que vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo manipular un ArrayList y cuáles son las ventajas de usar sus métodos para manipular colecciones de este tipo.